Imagina un mundo bañado en luz pura, un reino de armonía perfecta, sin tristeza ni oscuridad. Cada ser radiante, latiendo con un propósito divino. Y aún así, incluso en este paraíso celestial, la semilla de la rebeldía pudo germinar. Un susurro de orgullo, una sombra de ambición, en el corazón de la creación más gloriosa. ¿Cómo pudo corromperse la perfección? ¿Cómo pudo la estrella más brillante caer en el abismo más profundo? Esta es la historia de Lucifer, el portador de la luz, y la rebelión que fracturó la creación misma. Antes del cosmos tal como lo conocemos, antes de que las estrellas se encendieran o los mundos tomaran forma, solo existía el Ser Infinito, la sublime Trinidad. En medio de la nada absoluta, existía esta inmensa esfera de luz pura, la más blanca. Nos resulta difícil, como seres limitados, comprender esto. No era una forma física, sino una manifestación de Dios. Un océano ilimitado de luz, amor, sabiduría, belleza, perfección, equilibrio y plenitud. Y de esta fuente divina surgieron las primeras criaturas. Los ángeles no nacieron en el tiempo, sino antes de él. Su historia es la más antigua. Dios habló, y millones de espíritus angélicos llegaron a existir. Emergieron como ríos de luz, girando y combinándose, formando patrones increíbles y centros de energía angélica. En este reino celestial existía un orden divino, una jerarquía. Aunque todos los ángeles compartían una visión común de la verdad al contemplar el rostro de Dios, la teología ha concebido distintos grados entre ellos. En lo más alto estaban los serafines, descritos como seres de 6 alas que vuelan alrededor del trono de Dios, proclamando eternamente: Santo, Santo, Santo. Luego, los querubines suelen representarse con múltiples rostros: león, buey, humano, águila y varias alas. Se los considera guardianes de la sabiduría divina. Los tronos también forman parte de esta primera jerarquía. Se caracterizan por su cercanía al trono de Dios y su papel como carros divinos. Más abajo, la segunda jerarquía consiste en dominaciones, virtudes, potestades, principados. Y más cerca de la creación, los arcángeles y ángeles más cercanos a la humanidad. Los arcángeles como Miguel y Gabriel se describen como mensajeros y guerreros. Los ángeles comunes son vistos como guardianes de las almas humanas. Cada ángel, en este orden perfecto, tenía una misión y un propósito. Esta estructura, quizás formalizada por figuras como el pseudo Dionisio Areopagita en el siglo VI después de Cristo, describe una corte celestial de inmenso poder y belleza. Entre los incontables millones, un ángel sobresalía. Él era Lucifer. Su nombre, que significa portador de luz o estrella de la mañana, es también un título aplicado al planeta Venus cuando aparece al alba. En la tradición romana antigua, Lucifer era de hecho el nombre de la estrella matutina. Lo describen como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Era el más inteligente, el más poderoso, y ostentaba el rango más alto en honor y dignidad. Lucifer era la obra maestra de Dios, la primera creación esculpida por sus manos. Dios se deleitó en hacerlo cada vez más hermoso. Lucifer no solo era bello, era un líder, un faro que otros ángeles seguían. Su carisma era magnético, su presencia inspiraba respeto y devoción. Caminaba entre los ángeles con una gracia única. Incluso ángeles de alto rango como los serafines y querubines escuchaban sus palabras con atención. Incluso Miguel, el gran arcángel guerrero, admiraba su sabiduría. Lucifer dirigía los coros celestiales, guiando la alabanza hacia Dios.
Su voz era como una llama, orientando los cantos y oraciones. Era, en palabras de una fuente, Theologus Maximus, el mayor teólogo entre ellos, explorando las profundidades del conocimiento divino como ningún otro ángel podía soñar. Daba la impresión de valer más que todas las jerarquías angélicas juntas. Se decía que poseía la mayor inteligencia, solo superada por Dios. Penetraba en las profundidades del conocimiento divino como ningún otro ángel. Su voz era una sinfonía. Su mirada penetraba a profundidades increíbles del ser de Dios. Era tan prominente, tan radiante, que si uno se colocaba justo detrás de él, podía parecer Dios mismo. Esta impresión, aunque no era realidad, explica por qué tantos se alinearon con él más adelante. Era verdaderamente lo mejor entre ellos, lo que fue corrompido. Su bondad, autoridad e influencia eran completamente merecidas. Hablaba de Dios como nadie más, explicando misterios divinos desde la mera inteligencia, incluso más profundamente que algunos santos que conocían a Dios por la santificación. Era como el trono de tronos, el príncipe de príncipes. El mismo Dios elogió su obra en el libro de Job, reconociendo la grandeza de Lucifer. Era perfecto en sus caminos desde el día de su creación, hasta que se halló maldad en él. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo puede corromperse semejante perfección? La historia, contada por un narrador angélico, es sutil, un lento avance de la oscuridad. No comenzó con un mal evidente, sino con un susurro. Dios creó a Lucifer perfecto. El potencial para la oscuridad no estaba en su creación, sino en su libre albedrío. Como todos los ángeles, poseía el don del libre albedrío, la capacidad de elegir el amor y el servicio, o algo distinto. Y en esa libertad, un cambio sutil comenzó dentro de Lucifer. Comenzó como una chispa apenas perceptible, un pensamiento fugaz. ¿Y si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si mi gloria no tuviera que estar siempre al servicio de otro? Estas preguntas eran pequeñas al principio, casi invisibles, pero echaron raíces en el silencio de sus pensamientos. Empezó a imaginarse a sí mismo en un lugar más alto, incluso en el trono, recibiendo adoración. Cuanto más cumplía con sus deberes, más fuerte se hacía esa voz interna. Su amor por Dios, que debía consumirlo, comenzó a enfriarse. No por pecado mortal, al menos no al principio, sino por distracción. Sus propios proyectos intelectuales empezaron a tener prioridad sobre su tiempo con Dios. Empezó a descuidar sus funciones. Su voz, antes líder del coro celestial, se volvió silenciosa. Otros ángeles notaron su ausencia en las alabanzas. Asistía solo parcialmente, mirando hacia arriba con una mezcla de orgullo y resentimiento. Las conversaciones con otros ángeles le ocupaban más que el diálogo con su padre. Su psicología cambió casi imperceptiblemente. Este era un cambio oculto en lo profundo de él. Aún no un pecado mortal, pero sí un giro psicológico. Dios, el omnisciente, lo vio. Vio este cambio en Lucifer. Dios, con su corazón inmenso y paciente, comprendió la fragilidad que él mismo había otorgado. Sabía que las semillas del orgullo podían crecer incluso en el alma más pura. Empezó a hablarle a Lucifer, con amor y paciencia, advirtiéndole que sus pensamientos se estaban alejando. Lucifer, hijo mío, sello de la perfección, dijo Dios, veo que tus pensamientos se apartan de mí. Ideas están comenzando a crecer en tu corazón que te separan de lo eterno. Lucifer, aún respetuoso en apariencia, respondía, Padre, ¿no me creaste para comprender y explorar? No deseo nada más que entender la profundidad de tu obra. Dios, lleno de ternura infinita, decía,
Tu deseo de entender es noble, pero tus pensamientos empiezan a girar en torno a ti mismo. Has sido seducido por la luz que puse en ti, olvidando que es un reflejo de mi amor, no una fuente propia. Lucifer sintió una punzada de orgullo, un malestar que apenas comprendía. ¿Acaso Dios no confiaba en que él seguiría siendo fiel? ¿Por qué tantas advertencias? Se retiró y una distancia invisible creció en su interior. Casi imperceptiblemente, su amor comenzó a enfriarse. Se estaba convirtiendo en un ser centrado en lo externo. Creía que sus propios proyectos eran tan importantes que justificaban sacrificar tiempo con Dios. Racionalizaba esto, pensando que se sacrificaba por el bien de otros, pero su propio honor se volvía indistinguible del bien común. Aún no había cometido un pecado mortal, pero Dios sabía que se acercaba el momento de una gran revelación, una que pondría a Lucifer a prueba profundamente. Dios incluso retrasó esta revelación varias veces, dándole más tiempo para crecer en humildad. Le advirtió: «Hijo mío, el viento y las tensiones serán muy fuertes. Debes prepararte». Lucifer se postraba, declarando sinceramente su deseo de ser obediente y fiel. Creía que podía caer en pecados veniales, pero no mortales. Pero Dios, que lo sabe todo, solo observaba en silencio. Pero esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Su corazón se endurecía, buscando su propia satisfacción, su propia grandeza. Empezó a justificar sus pensamientos. ¿Acaso no merecía más? Dios, con infinita paciencia, lo dejó ir. Sabía que había ofrecido todo el amor y la misericordia posibles, pero la elección de Lucifer debía ser respetada. «No me apartaré de ti», dijo Dios en su última advertencia, «pero eres libre de elegir». Este concepto del libre albedrío, precioso regalo de Dios, resultó ser el punto más vulnerable. Así como en el jardín del Edén, donde la serpiente tentó a Adán y Eva con la promesa de «seréis como Dios», así también Lucifer, cegado por su propio resplandor, buscó igualarse con Dios. Su deseo de gloria lo consumió como un fuego oculto, destruyéndolo lentamente. Tu corazón se llenó de orgullo a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dijo en su corazón: «Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del monte Zafón. Subiré sobre las nubes más altas, me haré semejante al Altísimo». Las fuentes vinculan este orgullo y deseo de ser como Dios con pasajes bíblicos, particularmente en Isaías 14 y Ezequiel 28. Estos pasajes, aunque dirigidos a reyes terrenales, el rey de Babilonia, el rey de Tiro, son interpretados como referidos también al poder espiritual detrás de ellos: Satanás. Isaías 14 describe al Lucero, hijo de la aurora, el traducido como Lucifer, queriendo ascender al cielo, levantar su trono sobre las estrellas de Dios, sentarse en el monte de la asamblea, subir por encima de las nubes más altas y hacerse semejante al Altísimo. Ezequiel 28 habla de un querubín guardián que era perfecto en el Edén, en el jardín de Dios, perfecto en conducta, hasta que se halló maldad en él, debido a la multitud de sus pecados y su corazón envanecido por su belleza. El pecado descrito es consistentemente el orgullo, el deseo de ser como Dios y tomar su lugar. Pero llegó un momento en que el bienestar de todos los ángeles, no solo de Lucifer, debía ser considerado. Había llegado el tiempo de la gran revelación. Un silencio cayó sobre los cielos, el firmamento se detuvo, y Dios habló con voz solemne. Reveló su plan de crear un universo material.
Vieron la vida florecer en él. Les dijo que crearía seres a su imagen y semejanza. Los humanos, una mezcla de espíritu y carne. Pero la revelación no terminó ahí. Con palabras aún más misteriosas, Dios declaró: «Más aún, en ese lugar, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa humanidad me adorarán». Se ordenó a toda la asamblea celestial arrodillarse ante esta manifestación de Dios en forma humana. Para los ángeles, seres de pura luz y espíritu, creados antes del tiempo y existentes en inmediata cercanía a la luz divina, esto era inmenso. Ser llamados a adorar a Dios en forma de humano, un ser de carne y hueso, era profundamente humillante. Las fuentes describen a los ángeles reaccionando con asombro y alegría ante el profundo misterio de la encarnación, reconociendo el inmenso amor que representaba. Pero había más. Dios también reveló que la humanidad caería en la corrupción, y a pesar de esto, Él se sacrificaría por ellos. Se les mostró la visión de la crucifixión. Dios, la luz de la luz, siendo crucificado. Esta visión, tan llena de sufrimiento y tan ilógica para intelectos puros, fue abrumadora. Esta fue la prueba definitiva. Los ángeles, que aún no veían la esencia de Dios directamente, sino solo su manifestación como la esfera de luz, debían ejercer fe. Debían confiar en que este plan, aparentemente ilógico, esta humillación del divino en una humanidad frágil y sufriente, era perfecto y justo. Mientras la alegría y la admiración barrían a la mayoría de la hueste celestial, uno permanecía inmóvil. Lucifer no se movió, no habló, no aclamó. Dentro de él, todo colapsaba. La idea de postrarse ante una forma humana, de adorar a Dios bajo la humildad de la carne mortal, le resultaba incomprensible, inaceptable. ¿Por qué?, pensó. ¿Por qué la perfección habría de humillarse? ¿Por qué nosotros, seres de luz, debemos adorar a un ser de carne? La visión de la crucifixión fue el golpe final, el punto de quiebre. Esos seres finitos, ingratos, se corromperían y Dios moriría por ellos. Le parecía absolutamente absurdo. Una amarga pregunta ardía en su interior. ¿Por qué no yo? Él había sido el más hermoso, el más perfecto, el más cercano al trono. ¿Por qué no fue elegido para la unión hipostática? Sentía que su luz, su sabiduría, su esplendor le daban derecho a algo más grande. En lugar de elevarlo más, Dios eligió humillarse tomando carne humana. La amargura se enroscó en su corazón, ahogando el amor y el respeto que una vez sintió. Llegó el momento de decisión. Mientras sus hermanos se arrodillaban en adoración, Lucifer permaneció rígido, con la mirada fija en el trono divino, el corazón lleno de odio silencioso. Lentamente abrió los labios y pronunció una sola palabra que resonó como un trueno. No. La repitió con una fuerza que sacudió el reino celestial. Su voz era fría y desafiante, como la sentencia de un rey. Volviéndose hacia los ángeles reunidos, Lucifer comenzó a hablar. Su voz estaba cargada de oscura sabiduría y una persuasión abrumadora. ¿No se dan cuenta de que esto es un error?, preguntó. ¿No ven que lo que Dios nos pide es absurdo? Nos pide adorar una forma inferior, doblar la rodilla ante la carne mortal. Esto no es gloria, es humillación. Cada palabra, cargada de inteligencia y fuerza retórica, se clavaba en el corazón de los ángeles, sembrando duda. Nos pide lo inaceptable, declaró Lucifer. No somos nosotros quienes debemos aceptar esta locura.
Es Dios quien ha fallado, quien ha tomado un camino erróneo. Con el carisma que siempre lo había caracterizado, miró a los ángeles. No utilizó mentiras débiles, sino que habló con pasión, con una visión tan convincente que muchos lo siguieron. Sus palabras parecían lógicas, llenas de razón. Habló de su dignidad, de la grandeza de su existencia y del derecho a conservarla. Habló de libertad, independencia, de ser algo más. Prometió un cielo donde no tendrían que inclinarse ante nadie, donde sus talentos serían reconocidos sin subordinación. Dios nos dio libre albedrío, argumentó. ¿Por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ser lo que verdaderamente somos? Poco a poco, una parte de los ángeles vaciló y luego se unió a Lucifer. El número de los que no se arrodillaron alcanzó a 1/3 del total. Fueron seducidos por su lógica, sus argumentos envolventes que cuestionaban el plan divino. Las fuentes describen su discurso como poseedor de una sutileza insuperable y una capacidad de encantar, no por magia, sino por inteligencia formidable. Algunos comenzaron a repetir sus preguntas. ¿Por qué ser humildes? ¿Por qué obedecer? ¿Por qué someternos? ¿Por qué no ser libres? Sintieron que habían estado encadenados sin saberlo, bajo un yugo invisible del cual ahora se liberaban. Lucifer y sus seguidores comenzaron a alejarse de la esfera de luz. Su camino elegido los alejaba de esa atracción espiritual. Querían ser ellos mismos, decidir por sí mismos. Sentían que Dios no quería que se convirtieran en pequeños dioses, que quería reservarse la naturaleza divina. Deseaban ser tratados como iguales. Lentamente se alejaron, el peso de la esfera de luz volviéndose cada vez más insoportable para ellos. Este acto de rebelión, esta declaración de independencia, transformó a Lucifer. De ser el portador de luz, se convirtió en el adversario. En hebreo, Satán significa adversario. Lucifer se convirtió en Satanás. Mientras las palabras persuasivas de Lucifer sembraban duda y arrastraban a muchos, una voz se alzó con una fuerza que sacudió todo el cielo. Un grito lleno de convicción y simplicidad. ¿Quién como Dios? Esa voz pertenecía a Miguel, descrito como un arcángel pequeño, quizás de menor rango que Lucifer, pero cuya pureza brillaba con una fuerza incomparable. La exclamación de Miguel, Micael en hebreo, significa literalmente ¿quién como Dios? En solo 3 palabras, Miguel respondió a todos los intrincados argumentos de Lucifer. Fue un grito de humildad absoluta y reconocimiento de que nadie puede rivalizar con el Creador, ni siquiera la estrella de la mañana. Los ángeles que lo escucharon se estremecieron. Esas palabras simples y directas les recordaron quiénes eran, de dónde venían y a quién debían su existencia. Lucifer se volvió hacia Miguel, con la mirada llena de furia contenida, pero también sorpresa. Nadie se había atrevido a desafiarlo tan abiertamente antes. Miguel avanzó, pequeño en comparación, pero lleno de coraje. «Eres arrogante», le dijo directamente. Sus palabras fueron tan contundentes como un trueno, afiladas como una flecha. Tu luz, Lucifer, se ha convertido en sombra que intenta eclipsar al Creador. ¿No ves que te has colocado por encima de Dios? Lucifer sintió un dolor profundo, una herida que su orgullo no podía soportar. Su ambición quedó expuesta y humillada. La ira y la vergüenza lo invadieron. Trató de mantener la dignidad, pero las palabras de Miguel lo quemaban por dentro. «Tú no entiendes nada», replicó Lucifer, intentando sonar firme, pero su voz estaba distorsionada por la furia y la amargura.
¿Eres tan ciego que no ves que lo que se nos pide es una humillación? Yo, que fui el primero en su gloria, no puedo arrodillarme ante algo tan inferior. Miguel lo miró serenamente, pero con firmeza. Tú no entiendes el amor, Lucifer, le dijo. No se trata de humillación, sino de amor. Dios se hace carne por nosotros, y tú lo rechazas porque no soportas ser menos. Has olvidado tu lugar, olvidado que todo lo que eres es reflejo de su gloria. No es Dios quien se rebaja, es tu orgullo el que te eleva más allá de tu propio ser. Lucifer no pudo soportarlo. Era como si Miguel le mostrara su propio reflejo, y no era hermoso, sino una sombra llena de resentimiento. No podía resistir el peso de esa verdad. Sin decir una palabra más, dio la espalda a Miguel y se retiró, exteriormente compuesto, pero ardiendo de rabia incontenible. Solo lloró, no lágrimas de tristeza, sino de pura furia. ¿Cómo se atrevía Miguel a desafiarlo, al más brillante de todos? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una débil voz susurraba que Miguel tenía razón, y esa verdad era lo que más lo atormentaba. Con las líneas definidas, el reino celestial descendió al conflicto. Era una guerra de voluntades, un choque de lealtades absolutas. No era solo la rebelión de Lucifer, eran miles de corrientes retorcidas de conocimiento, fluyendo por las mentes del mundo angélico. La falta de visión directa de la esencia divina permitió este tumulto. Debían confiar en la fe. Lucifer, desesperado por no estar solo, movilizó a sus seguidores y comenzó una ofensiva total. Su tono se volvió de una furia sin precedentes. Sus seguidores proclamaban que Dios ya no era Dios, que el infalible había dejado de serlo. Ese, decían, era el gran misterio del universo angélico. Declararon su decisión como definitiva y se prepararon para la guerra, lo que implicaba convencer a más ángeles de unirse a la sedición. Y lo lograron. Muchos espíritus cayeron en las trampas del intelecto. Ángeles de alto rango como tronos y principados fueron infieles. La desarmonía se esparció. Frente a Lucifer estaba Miguel, el incansable e invencible guerrero. Brillaba en bondad, su fe iluminaba a muchos. Fue él quien en la hora más oscura, cuando las multitudes dudaban, gritó: ¿Quién como Dios? Miguel siguió destacándose como guerrero. La luz de su amor vehemente iluminaba a los confundidos, y su amor cautivador derribaba a muchos que luchaban por el error. Incluso aquellos que luchaban con Lucifer reconocían su fuerza inigualable. Esta fue una batalla de ideas, una lucha espiritual. El lado de Lucifer ofrecía versiones matizadas de la rebelión, mezcladas con verdad, promoviendo un supuesto realismo frente a una obediencia ingenua. Cuestionaban la lógica de Dios, su justicia, incluso la Trinidad misma. Alegaban que el silencio de Dios dificultaba creer. Muchos pensaron que los demonios podían ganar, que la oscuridad podía superar la luz. Veían su rebelión como un acto de liberación, un paso necesario hacia la independencia y autonomía de miles de millones de voluntades sometidas a una sola. La fuerza intelectual, aunque defectuosa, era poderosa. Pero Dios declaró que su designio se cumpliría. Los demonios estaban perplejos por la unidad y el mensaje compartido de los ángeles fieles. Luchaban ferozmente, avanzando como una entidad monstruosa. Mientras tanto, los ángeles fieles, guiados por un sentimiento interior venido de lo alto, crearon dos grandes estandartes en el cielo. Uno era de Cristo crucificado, que encarnaba la humildad y el sacrificio que Lucifer rechazó. El otro representaba el designio de Dios, tal vez la mujer de la cual nacería Cristo, encarnando la obediencia y la gracia.
Estos estandartes irradiaban una espiritualidad irresistible. Dios ordenó a los ángeles restantes que se postraran y besaran estos estandartes. Lentamente, con vacilación, muchos que al principio no se habían arrodillado, lo hicieron. Algunos aún deformados y ennegrecidos por su cercanía a la rebelión. La batalla se intensificó, luchada no con armas físicas, sino con verdad y mentira, fe y duda. Miguel, liderando a los fieles, luchaba con fe inquebrantable. Su fuerza no venía de sí mismo, sino de su lealtad al Creador. Lucifer, aunque formidable, descubrió que su poder no podía eclipsar la verdad que sostenía Miguel. Dios, el Señor omnipotente, habló inesperadamente a Satanás por última vez. «Hijo mío, vuelve a mí», le suplicó. «Esta es tu última oportunidad. Tu pecado no es mayor que mi misericordia». Le recordó su grandeza y le ofreció perdón y eventual restauración tras edades de penitencia. Incluso los ángeles fieles suplicaban a Dios que lo perdonara. Hubo un silencio total en el cielo, mientras todos esperaban la respuesta de Satanás. Pero Satanás sintió el peso de las palabras divinas como hierro cortando su carne. Se sintió aplastado, apenas podía moverse. Eligió el abismo detrás de él. La batalla alcanzó su clímax. Miguel, empuñando el poder de Dios, declaró: «Por el poder de Dios cae Lucifer». En ese momento, la oscuridad se rompió y la rebelión colapsó. Lucifer y sus seguidores, un tercio de las huestes celestiales, fueron derrotados y expulsados. Fueron arrastrados como estrellas que caen, arrojados fuera de la luz hacia un abismo de oscuridad. El juicio de Dios fue simple. Muy bien, si quieren seguir sus propios caminos, sigan sus propios caminos. El castigo fue la consecuencia de su elección, la separación de Dios. Querían un destino autónomo, vivir bajo su propia ley. Así nació el infierno, un estado donde la voluntad de cada uno se convirtió en su única ley, lo que llevó a no tener ley alguna. Fueron lanzados a un estado de desorden y soledad espiritual, un lugar donde la paz y la gloria de Dios no podían alcanzar. Los ángeles fieles presenciaron la procesión de los últimos en volver de su vacilación, deformes y oscurecidos, necesitando tiempo para sanar. Los rebeldes cayeron, transformándose en espíritus deformes, feroces, horribles. Sus ojos se volvieron agresivos, sus bocas desarrollaron colmillos y dientes afilados. Deseaban destrozar a los ángeles buenos. Aunque no tienen cuerpos físicos, las fuentes describen sus espíritus como tan retorcidos que representarlos con garras, colmillos, colas y pezuñas, como animales malignos, es adecuado. Incluso la forma de Satanás se torció hasta parecerse a la de un dragón. Con la guerra concluida en el cielo, Satanás se encontró sin Dios, convertido en blanco de los reproches de sus propios seguidores. Para mantener cualquier tipo de unidad entre ellos, tuvo que imponer una disciplina estricta. Los más fuertes entre los demonios aislaban o atacaban a cualquiera que lo cuestionara. La caída dejó una cicatriz en los cielos. Aunque la luz volvió, ya no fue la misma, como un espejo roto. Los ángeles fieles, aunque victoriosos, quedaron en un estado de amor doliente y tristeza, lamentando la caída de sus hermanos. Lloraban por sus propias culpas y comprendían la dureza de la prueba. Para Satanás, la expulsión significó el fin de su propósito original, pero en su orgullo y furia
su odio encontró un nuevo objetivo. Si no podía alcanzar la gloria de Dios, la destruiría donde pudiera. Su mirada se dirigió al mundo material recién creado, hacia la humanidad. Dios había creado a los humanos a su imagen y semejanza, una obra que atesoraba. Este acto, parte de la revelación que Lucifer rechazó, se convirtió ahora en el blanco de su odio. Sentía que los humanos, de alguna manera, habían ocupado su lugar. Deseaba corromperlos, arrastrarlos a la oscuridad. Su motivación era clara. Si él y sus ángeles caídos no podían estar en la presencia de Dios, los humanos tampoco debían merecerlo. Su primer gran acto contra la humanidad se relata en el libro del Génesis. En el perfecto jardín del Edén, Satanás, en forma de serpiente, símbolo de astucia y traición, se acercó a Eva. No usó una fuerza abrumadora, sino un susurro, sembrando sospecha y duda. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Su técnica fue transformar el deseo en necesidad, la duda en acción. La promesa que selló el destino humano: serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Adán y Eva, tentados por la idea de divinidad sin obediencia, cayeron, y con ellos el mundo cayó bajo la sombra del pecado. Con una sola tentación, Lucifer logró su objetivo: separar la creación de su creador, trayendo el conflicto celestial al corazón humano. Desde su caída, el propósito de Satanás ha sido uno solo: corromper la creación que una vez habitó. La Biblia lo muestra como el tentador, desafiando no solo a los mortales, sino a figuras clave de la fe. Tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder, sustento y gloria terrenal a cambio de adoración, revelando así su meta final: usurpar la adoración debida solo a Dios. Jesús lo resistió confiando en la Escritura y la fe. También desafió a Job, cuestionando la sinceridad de su fe y sugiriendo que solo se basaba en bendiciones, buscando destruir la fe desde su raíz mediante el sufrimiento. La perseverancia de Job, incluso en medio del dolor, se convirtió en un testimonio de la fe que perdura más allá del sufrimiento. Las fuentes indican que aunque Satanás fue expulsado a la tierra tras la caída del cielo, por un tiempo aún podía presentarse ante Dios, como se ve en el libro de Job. Sin embargo, desde el triunfo de Cristo, perdió ese privilegio y ya no puede regresar como acusador. Por eso se celebra en el cielo. Pero ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran furia. Algunas tradiciones no bíblicas, como el gnosticismo y creencias afines, ven a Lucifer de manera diferente, a veces diferenciándolo de Satanás. En estas visiones, Lucifer puede ser visto como un tentador divino o un entrenador espiritual que prueba al adepto en su camino hacia la iluminación, a veces sin necesidad de Dios. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, veía a Lucifer como una fuerza que incita al orgullo espiritual y al misticismo falso, mientras que su opuesto, Ahriman, similar a Satanás, fomentaba las supersticiones materialistas. Sin embargo, las fuentes principales aquí se alinean con la visión cristiana tradicional de la caída de Lucifer por orgullo y su transformación en el adversario, Satanás. La influencia de Lucifer, ahora Satanás, no ha desaparecido. Su presencia permanece como un conflicto constante en la vida humana. Cada tentación, cada momento de duda, es un eco de aquella primera elección en el Edén y de los desafíos enfrentados por Job y Jesús. Las fuentes confirman que Dios permite a los ángeles y demonios colaborar en nuestra santificación.
Los ángeles nos inspiran, nos protegen y alejan a los demonios. Pero si escuchamos a los demonios, nos arrastran hacia la oscuridad. Nuestras oraciones pueden mover a Dios a enviar ángeles para bloquear a los demonios. Los humanos también luchan con armas espirituales como la oración, el ayuno y los actos de mortificación. Las fuentes describen esta batalla espiritual continua que ocurre invisiblemente dentro de la historia visible de la humanidad y de la Iglesia. Los demonios se acercan para tentarnos sin que nos demos cuenta, pero permanecemos fieles porque Dios envía ángeles para defendernos, muchas veces sin que lo sepamos. El libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, revela el destino final de Satanás y su rol en los tiempos finales. Allí aparece como el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Es la misma serpiente del Edén. En los últimos días, intensifica sus esfuerzos por corromper y destruir, actuando como acusador de los fieles. El Apocalipsis describe una batalla final entre Satanás y sus fuerzas contra Miguel y los ejércitos celestiales, una culminación de la guerra que comenzó en el cielo. Satanás también es presentado como el poder detrás de la bestia y el falso profeta, buscando establecer un reino que desafía directamente a Dios y usurpa la adoración. Este reino falso es una imitación distorsionada de lo divino, un último intento de alcanzar la gloria que siempre deseó, incluso mediante el engaño y la tiranía. Pero el Apocalipsis concluye con la victoria definitiva del bien sobre el mal. Tras la gran tribulación y la batalla final, Satanás es derrotado. El poder del mal es desmantelado para siempre. Satanás es capturado y arrojado al lago de fuego y azufre, un lugar de castigo eterno, donde ya no puede influir sobre la creación. Este acto final de justicia divina marca el destino inevitable de Satanás y sus seguidores, una eternidad de absoluta separación de la gloria de Dios. Las fuentes describen que Dios permite a los rebeldes seguir su propio camino, resultando en su infierno autoimpuesto, un estado de vida sin ley, guiado solo por una voluntad fracturada. La historia de la caída de Lucifer es más que un mito antiguo. Es una narrativa profunda sobre la naturaleza de la creación, la libertad, el orgullo, la humildad y la lucha eterna entre el bien y el mal. De ser la creación más perfecta, irradiando la gloria de Dios, Lucifer eligió la autoexaltación, el deseo de ser como Dios, lo que lo transformó en Satanás, el adversario. La guerra en el cielo no fue solo un choque físico, sino una batalla por las mentes y voluntades de los seres celestiales. Fue una prueba de fe, una demostración de las consecuencias devastadoras de elegir el orgullo y la autonomía por encima del amor y la obediencia. El grito simple pero poderoso de Miguel, ¿quién como Dios? Component Placement sigue siendo una respuesta atemporal a la tentación de la autoexaltación. Incluso en su estado caído, el odio de Satanás persiste, apuntando a la humanidad, la creación amada de Dios. Las tentaciones que usa en nuestras vidas son ecos de su propia caída, susurros de orgullo, duda y el deseo de autonomía frente a Dios. Pero las fuentes también enfatizan la esperanza. La victoria del bien sobre el mal es segura, sellada primero por el triunfo de Cristo y revelada finalmente en el Apocalipsis. El poder de Satanás es limitado, su destino está sellado. La batalla espiritual continúa en la tierra, pero la luz de Dios es invencible. Después del fin del mundo tal como lo conocemos, llegará el juicio final. Toda la historia de la humanidad y la intervención constante de ángeles y demonios será revelada.
Para los fieles comenzará una nueva historia, la historia de la eternidad, un tiempo de gozo puro en la presencia de Dios. Una fuente, escrita desde la perspectiva de un ángel, reflexiona sobre la experiencia humana. Tú que lees estas líneas, aún estás en el tiempo de prueba. No hay precio tan alto que no estaría dispuesto a pagar por poder demostrar mi fe en Dios. Te envidio, sinceramente te envidio. Todavía puedes ganar méritos para la eternidad. Todavía puedes aumentar el grado de felicidad que disfrutarás por siempre. No sabes lo que tienes. No sabes lo que vale el tiempo. Te envidio. Esta perspectiva angélica ofrece una reflexión poderosa. El valor de nuestra vida terrenal, nuestro tiempo de prueba y las decisiones que tomamos ahora ante la tentación, que resuenan con la elección última enfrentada por Lucifer y los ángeles. Así, la historia de la caída de Lucifer nos obliga a enfrentar preguntas profundas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la libertad? ¿Es la autonomía o es la alineación con la voluntad divina? ¿Cómo reconocemos los susurros sutiles del orgullo y la duda en nuestros propios corazones? Y, lo más importante, ¿cómo elegimos la lealtad y la humildad en un mundo que constantemente repite la rebelión que comenzó en el reino más perfecto? Esta historia no termina con Lucifer. Su caída es solo una parte de una rebelión más grande, más antigua y quizás más peligrosa de lo que imaginamos. Porque hay un libro, un texto prohibido, excluido de la Biblia, que relata cómo otros ángeles también desobedecieron, descendieron a la tierra y alteraron el destino de la humanidad. Si aún no lo has visto, te invito a descubrirlo en el video anterior. Haz clic y acompáñame en esa historia.